Carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Saludos a los destinatarios de la carta. Deseos del autor a favor de sus receptores. Paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículo 2, segunda parte. La segunda bendición que el apóstol invocó a favor de sus destinatarios es la paz. Esta es una bendición sumamente importante para la humanidad. Es muy anhelada por toda persona. Es parte de la felicidad. La paz es un bien perdido desde el comienzo de la humanidad. La comunidad humana perdió la paz desde que el primer varón y la primera mujer se rebelaron contra Dios. A partir de ese momento, la paz comenzó a ser un bien fugaz. La experimentamos por momentos y de forma relativa. Toda la historia de la humanidad está marcada por la búsqueda de la paz en todos los niveles y esferas sociales. Todos andamos en procura de un poco de paz. La buscamos de diferentes maneras. Clamamos y buscamos acuerdos procurándola. Tristemente, tales intentos no duran mucho. Muchas veces, en la misma celebración de los acuerdos, echamos a perder los intentos, complicando las cosas que nos roban la paz. La paz es un bien legal y emocional. La paz legal implica hallarse con todas las obligaciones al día frente al sistema de justicia del Estado bajo cuya jurisdicción estamos. Es no hallarse sindicado de haber faltado a ninguna ley del Estado al cual estamos sujetos. La paz legal, bíblicamente, es no hallarse culpable de haber quebrantado ninguna cláusula de la ley del reino de Dios. Es posible que alguien en sí mismo pueda encontrarse en paz con Dios o sin ser culpable de haber faltado a alguno de los mandamientos de la ley de Dios. Mire Romanos capítulo 3, versículos 10 al 20. La única manera para que una persona, para que un ser humano sea hallado, absuelto o en paz ante la justicia de Dios, es que Cristo haya pagado por sus pecados. Romanos capítulo 8, versículo 1, y como resultado de ello, tenga el certificado de que así ha sucedido. ¿Cuál es el certificado? Es la fe en el Señor Jesucristo. Juan capítulo 3, versículo 18 y capítulo 5, versículo 24. Estar en paz con Dios es haber sido absuelto gracias a que Cristo pagó en su lugar. Nadie puede estar legalmente en paz con el cielo sino mediante el Señor Jesucristo. Mediante la justificación que es por la fe en el Señor Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1. La paz emocional es estar libres de ansiedades, de depresiones o preocupaciones. Esto es esencialmente estar libre de las cosas que causan las ansiedades, el estrés o las preocupaciones. Los factores que perturban la paz emocional son varios. Están ligados a los asuntos de la cotidianidad, específicamente a la forma como nos desenvolvemos en las relaciones y actividades del diario vivir. La paz emocional de cada persona depende mucho de lo que somos y cómo procedemos en cada caso. Específicamente depende del estado en que nos hallemos en relación con Dios. Más específicamente, depende del estado en que cada persona se encuentre en relación con el Señor Jesucristo y del entendimiento que tenga de su obra redentora en relación consigo misma. Los destinatarios de esta carta, por haber sido favorecidos por la obra de Cristo en la cruz, estaban en paz con Dios en el sentido legal, pero parece no haberlo estado en el sentido emocional. Esta paz, la paz emocional, los redimidos, la vamos adquiriendo en la medida en que vamos comprendiendo el Evangelio.
la forma como Dios lo aplica y viviendo conforme a sus demandas. Pero la paz en su forma absoluta la recibiremos en la tierra y los cielos nuevos. La fuente de la paz es Dios, el Padre y el Señor Jesucristo. La paz es un producto de la gracia. No hay otra manera como podamos recibir paz que no sea por la gracia del Padre y del Señor Jesucristo. El Padre es quien decide a quién concederla. El Señor Jesucristo es quien asume el costo de ella. La paz en su esencia comienza con la reconciliación con Dios mediante la fe en el Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dios dispensa la paz en abundancia a quienes confían en su Hijo y en el valor de su sacrificio. Los que por la gracia de Dios son puestos en Cristo, aman su ley y tienen paz abundante. Salmo 119, versículo 165. Es Dios quien da la paz. Lo hace mediante la fe en el Señor Jesucristo y la experimentamos en la medida en que amamos su ley. La obediencia a la ley de Dios inmuniza el alma de los creyentes contra las adversidades que perturban la paz que por los méritos del Señor Jesucristo les ha concedido el Padre. No hay otra manera de tener paz en este mundo y en la eternidad sino por la fe en el Señor Jesucristo y obedeciendo el Evangelio. Dios a los creyentes no solo los ha absuelto de sus pecados y sus culpas, también los ha adoptado como hijos suyos y herederos de la gloria del universo redimido. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, Romanos capítulo 4, versículo 13 y segunda carta de Pedro capítulo 3, versículo 13. Como Padre, ha ordenado que todo, incluso las adversidades, resulten para bien de los que le aman. Romanos 8, 28 al 30. De manera que los hijos de Dios pueden soportar en paz las tribulaciones, obedeciendo los mandamientos del Padre. Romanos 8, 17 al 39. El Padre ha garantizado la protección de su alma. No dejará que una sola de sus ovejas se pierda. Juan capítulo 10, versículos 27 al 30 y Lucas capítulo 12, versículos 32 al 42. La paz es un bien cuyo propietario es Dios, y el único medio por el que la da es la fe en el Señor Jesucristo. Y la única manera de experimentarla es amando su ley, y esto en la medida en que obedezcamos sus mandamientos. Si encontró edificante esta exposición, por favor recomiéndela y compártala a sus familiares, amigos y conocidos. Es una manera sencilla de acercarlos a Dios, ayudarlos a comprender la vida y a vivirla conforme a la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al suscribirse a este canal, nos animará a seguir trabajando en el estudio y exposición de la Palabra de Dios con el fin de llevarla a otros corazones de la manera más sencilla y fiel posible.